Hola, bienvenidos. Mi nombre es Cristina Durango. Trabajo para Italin y para Director, y a través de este video voy a compartirles información de manera sencilla sobre la NOM 035 y el uso de nuestra plataforma NOMLIN que gestiona la NOM 035. Tenemos una alianza entre ambas empresas, Italin y Director. Italin se enfoca en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la optimización de la gestión del capital humano, con base a la innovación tecnológica y a los principios Lean. Y Director es una firma de consultoría en la que nos enfocamos a apoyar la creación, desarrollo y mejoramiento continuo de las empresas, particularmente de los emprendimientos, de las microempresas y de las pequeñas empresas, con servicios en las áreas de gobierno corporativo, supply chain, áreas fiscal contable, recursos humanos, tecnologías de la información, seguridad de higiene y procesos Lean. Estos son algunos de nuestros clientes que están ya utilizando nuestra plataforma y han tenido resultados exitosos. Sobre la NOM 035. Esta norma oficial mexicana entró en vigencia el 23 de octubre del 2019. El objetivo general es identificar los elementos para prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿A qué se refiere con centros de trabajo? A cada una de las sucursales y oficinas que tenga una empresa en el territorio nacional. Por ejemplo, si la empresa A tiene 5 plantas y 2 oficinas en el estado de Querétaro y en el estado de Aguascalientes, cada uno de estos centros de trabajo, oficinas y plantas deben desarrollar de manera individual las guías de la NOM 035. ¿Por qué se debe implementar la NOM 035? Porque al ser una norma oficial mexicana, es de uso obligatorio. No es así con las normas mexicanas que son voluntarias y generalmente expresan una recomendación de parámetros o procedimientos a seguir. Entonces, todas las empresas mexicanas, sean estas públicas o privadas, sean estas microempresas, pequeñas, medianas o grandes empresas que estén en el sector industrial, de servicios, de alimentos, del sector salud, todas, absolutamente todas las empresas deben cumplir con la norma oficial mexicana 035. La norma 035 define 7 factores de riesgo psicosocial. El primer factor, las condiciones en el ambiente de trabajo. Estas se refieren a condiciones peligrosas e inseguras, o deficientes e insalubres, es decir, a las condiciones del lugar de trabajo que bajo ciertas circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. El segundo factor, las cargas de trabajo. Estas se refieren a las exigencias que el trabajo impone al trabajador y que exceden su capacidad. Estas pueden ser de diversa naturaleza. Pueden ser cuantitativas, cognitivas, mentales, emocionales, de responsabilidad. Así también pueden haber cargas contradictorias o inconsistentes. El tercer factor, la falta del control sobre el trabajo. Esto aplica solamente en aquellos procesos y actividades en los que se requiere la toma de decisiones y el trabajador cuenta con los conocimientos de experiencia necesaria para tal efecto. Y además está dentro de sus funciones de trabajo la toma de decisiones. Sin embargo, hay falta de control sobre el trabajo cuando el trabajador está imposibilitado para influir y tomar decisiones para la realización de sus actividades. Es decir, no puede desarrollar su iniciativa y tampoco tener autonomía, a pesar de tener las habilidades, conocimientos y experiencia necesarias para desarrollar las funciones del cargo que están encomendadas a este trabajador. Las jornadas y rotación. Esto se refiere
a las jornadas de trabajo extensas y a la rotación de turnos que exceden a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, hay jornadas extensas, hay frecuente rotación de turnos o los turnos nocturnos no tienen pausas ni descansos periódicos claramente establecidos. Tampoco se definen medidas de prevención y protección del trabajador para detectar cualquier afectación a su salud de manera temprana. El siguiente factor, la interferencia en la relación trabajo-familia. Esto se da cuando de manera constante se tienen que atender responsabilidades laborales durante el tiempo dedicado a la vida familiar y personal, o se tiene que laborar fuera del horario de trabajo. El siguiente factor, el liderazgo y relaciones negativas. ¿Qué es el liderazgo negativo? Este liderazgo negativo influye en la forma de trabajar y en las relaciones de un área de trabajo. Cuando el líder tiene una actitud agresiva o impositiva, cuando hay una falta de claridad de las funciones en las actividades, hay un escaso o nulo reconocimiento al desempeño y tampoco existe una retroalimentación sobre el desempeño. Las relaciones negativas en el trabajo se refieren a la imposibilidad de interactuar con los compañeros de trabajo para la solución de problemas relacionados con el trabajo mismo. Es decir, el trabajo en equipo es inexistente o es muy poco visible. El último factor, la violencia laboral. Se refiere a los actos de hostigamiento, de acoso o malos tratos en contra de un trabajador que pueden dañar su integridad o salud. Esto se puede evidenciar con insultos, burlas, humillaciones, ridiculizaciones. Aquí hay que aclarar que no se considera el acoso sexual, porque este tema se lo trata de otra manera y de forma independiente. En la NOM 035 también se definen 6 factores que favorecen al entorno organizacional. El primer factor es el sentido de pertenencia. ¿A qué se refiere con esto? Cuando los trabajadores tienen la camiseta puesta de la empresa y son felices y se identifican con la empresa. Entonces hay distintas actividades para fortalecer el sentido de pertenencia. El segundo factor, la formación para la adecuada realización de las tareas. Esto se refiere a que los trabajadores deben tener la capacitación necesaria para desarrollar las funciones asignadas. Si bien es cierto, cuando se contrata al personal se define un perfil, sin embargo, sus actividades pueden ir fortaleciéndose y así también la formación que debe tener el personal para desarrollar esas actividades. Entonces, la formación puede ser a nivel de pares, entre jefes y subordinados, o a través de la contratación de educación formal externa. El tercer factor, la definición precisa de responsabilidades. Como lo dije hace un momento, debe existir una descripción de funciones y de responsabilidades para cada uno de los cargos y posiciones de la empresa. De no tenerlos, pues deben definir esta información. El cuarto factor, la participación productiva y comunicación. Esto se refiere a que debe haber un ambiente que favorezca la participación, el trabajo en equipo, la comunicación entre pares, entre las jefaturas de jefes y colaboradores en todos los niveles, para que se pueda dar la producción, el trabajo eficaz y se logren los objetivos de las empresas. El quinto factor, la evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los trabajadores y sus jefes deben realizar de manera periódica una evaluación del desempeño. Esto sirve para poder identificar áreas de oportunidad y
para que se puedan desarrollar de esta manera planes de acción de la empresa para lograr los objetivos. Y así también, a través de la evaluación del desempeño, se puede desarrollar un sistema de reconocimiento cuando el trabajador supera las expectativas de sus funciones y ha logrado objetivos bastante importantes para la empresa, para su área de trabajo, su departamento, etc. El sexto factor, la distribución de cargas de trabajo y jornadas. Esto se refiere a que se debe cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, con los perfiles de las posiciones. Las jornadas laborales deben ser de acuerdo a lo que está definido en la ley, no extenderse, y las cargas de trabajo estar de acuerdo a las posiciones, a las habilidades del personal, para que haya una congruencia y haya un desarrollo del trabajo de manera eficaz. Estos 6 factores van a ser identificados con los resultados de las guías 2 y 3 y nos van a ayudar como empresa a identificar y generar nuevos indicadores de desempeño que favorecerán a la empresa para tomar decisiones y definir planes de acción. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón y de los colaboradores? La NOM 035 establece distintas obligaciones para cada uno de estos, porque existe una corresponsabilidad para el cumplimiento de la NOM 035. Vamos a hablar sobre las obligaciones del patrón primero. Ok, una obligación para el patrón es el cumplimiento de la NOM 035. ¿Qué pasa si el patrón incumple con la NOM 035? Podría llegar a tener una multa de más de 500,000 pesos. Además, la Secretaría del Trabajo podría, en el caso de hacer una auditoría, asignarle 30 días hábiles para que implemente la NOM 035 en el caso de que tenga una ausencia completa de evidencias de haber implementado la NOM 035. Y además, esto evidencia que podría tener un incumplimiento en otras áreas y entonces podría estar en una lista de futuras auditorías en temas de seguridad e higiene, clima laboral, capacitación, etc. Ahora, las obligaciones del patrón son establecer y difundir políticas que fomenten 3 temas particulares. El compromiso de la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno que favorezca el clima laboral. Vimos ya cuáles son los factores de riesgo psicosocial, vimos a qué se refiere con violencia laboral y también vimos cuáles son los factores que favorecen un clima laboral positivo. Ahora, las obligaciones de los trabajadores. El trabajador, como tal, tiene la responsabilidad de colaborar para que exista un entorno organizacional favorable. Esto es a través de mis acciones como trabajador. Además, yo debo informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable. Si yo veo algo, debo avisarlo. Si sé algo, debo avisarlo. ¿A quién? A mi jefe, a las áreas que se encargan del cumplimiento de la NOM 035, al Departamento de Recursos Humanos o al área que esté habilitada para recibir este tipo de situaciones. Además, debo yo como trabajador abstenerme de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable. Otra responsabilidad que tengo es participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Esto yo estaría cumpliendo como trabajador al desarrollar las encuestas que establece la NOM 035, que son la guía 1 y la guía 2 o 3. Además,
Debo prevenir y denunciar actos de violencia laboral. Nuevamente, si yo sé algo, lo debo avisar. Si veo algo, debo prevenir, pero también denunciar esta situación. Debo informar sobre acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué son los acontecimientos traumáticos severos? Estos se refieren a eventos que sucedieron de la fecha de hoy, 2 meses para atrás, y que están afectando mi salud mental, mi salud psicológica, mi desempeño profesional y personal. Y se refiere particularmente a eventos como un accidente que yo presencié o que viví, que puede ser un accidente de tránsito, un incendio, vi que se desmayó una persona en mi entorno. Entonces son distintos momentos que me pueden afectar a mí en mi desarrollo personal y profesional. En el caso de que yo tuve un acontecimiento traumático severo, esto se va a identificar a través de la encuesta número 1. Entonces, debo someterme a los exámenes médicos y a las evaluaciones psicológicas, que es otra de las obligaciones. Si se identifica que yo tengo un acontecimiento traumático severo, debo someterme a exámenes médicos y evaluaciones psicológicas. Para esto me va a guiar mi patrón, mi empresa, para poder desarrollar y cumplir con esta obligación. Además, debo participar en los eventos de información. Por ejemplo, tener esta charla de sensibilización es una forma de participar en eventos de información, y de la misma forma habrán otros eventos de manera presencial o de manera virtual. Y observar las medidas de prevención y control. ¿Cómo me ayuda la NOM 035? Me ayuda de manera personal porque va a mejorar mi bienestar. Y si yo estoy personalmente bien, voy a poder incidir en mi empresa, porque con mi trabajo voy a aumentar la productividad de mi área, y de esta manera yo voy a lograr incidir en que los resultados se alcancen de la empresa. Entonces hay un beneficio mutuo a nivel personal, pero también a nivel empresarial. Ahora vamos a ver, les voy a explicar cómo funciona y cómo se aplica nuestra plataforma NOM Lean. Iniciamos primero con el rol de administrador. Esta facultad la van a tener las personas que estén a cargo de gestionar el cumplimiento de la NOM 035 dentro de la empresa. En nuestra plataforma, en NOM Lean, las encuestas se administran por eventos, es decir, a cada una de las encuestas o guías les vamos a asignar un evento. Entonces, en este tablero de eventos, que es el principal, aquí podemos identificar cuál es la fecha de inicio para las encuestas, la fecha de finalización y el número de encuestas que se van a generar, que se contestan, y las sugeridas. ¿Por qué hay un número de encuestas sugeridas? Porque para empresas que tienen más de 50 personas, la NOM establece que se aplique la encuesta a una muestra. Entonces, hemos utilizado un algoritmo para que automáticamente sepamos cuántas encuestas son sugeridas que se contesten. Esto aplica únicamente para la guía 2 y la guía 3. Para la guía 1, el universo total de la empresa debe contestar la guía. Además, podemos visualizar el porcentaje de avance, el estatus, si está en proceso o terminado. Si fueron ya generadas las encuestas, podemos generar las encuestas, generar nuevas encuestas, enviar los correos y ver los resultados. Para el envío de encuestas por correo, una vez que la empresa nos ha entregado la información de todos sus colaboradores en una base de datos, nosotros alimentamos la plataforma. Entonces, queda registrado todos los datos de los empleados que están en ese documento. Los datos más importantes son los nombres completos, fecha de nacimiento, correo electrónico, y además
Hay otra información como nivel de estudios, fecha de ingreso a trabajar a la empresa, fecha a partir de la cual está trabajando en esa posición en particular, el nombre del jefe y otros datos más. Entonces, con esta información, nosotros hacemos una importación y alimentamos nuestra base de datos. Y tenemos aquí a todos los colaboradores de nuestra empresa. En este caso, en el rol de administrador, podemos identificar cuál es el nombre de usuario, el correo electrónico al que se envió la información y podemos identificar si los correos fueron ya enviados o definir si queremos enviar o no. Esta opción está habilitada en el caso de que las encuestas, la 2 y la 3, se la realice únicamente a la muestra que me sugiere la plataforma como tal. Y de todas formas puedo yo seleccionar a todos o quitar la selección a toda la base de datos. En cuanto yo haya seleccionado enviar los correos electrónicos, doy clic en enviar correos, se carga el mensaje que está por default automáticamente. Si quiero hago alguna modificación, si no lo dejo tal como está y envío los correos. E inmediatamente, esto en segundos, cada uno de los colaboradores recibe en su bandeja de entrada el mensaje con las credenciales para poder ingresar a la plataforma y desarrollar las encuestas. En la plataforma NOMLIN tenemos un control de auditables. La NOM 035 establece al menos 52 requerimientos para cumplir con la NOM 035. Nosotros hemos categorizado estos 52 requerimientos por temas. Aquí como ejemplo les voy a presentar el tema, la política de prevención de riesgos psicosociales, que tiene, me parece que son 3 requerimientos, aquí aparecen solamente 2, pero para efectos de esta capacitación esto es válido. Entonces, el primer requerimiento es la creación de la política que contemple, ¿qué cosas? La promoción de un entorno organizacional favorable, la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la prevención de la violencia laboral. Si yo como empresa no tengo una política que contenga estos 3 elementos, debo desarrollar o adaptar mi política actual. Nosotros sugerimos que el responsable para la creación de esta política sea el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Seguridad e Higiene y el patrón, es decir, los directores, dueños de la empresa. Independientemente, dentro de la empresa, pues estarán ya establecidas las personas que tengan esta responsabilidad. ¿A quién debe estar dirigido este requerimiento? A todo el personal. ¿Qué tipo de comprobación me va a pedir la Secretaría del Trabajo en el caso de que realicen una auditoría a mi empresa? Documental. Entonces necesito tener un documento en Word, un PDF, un PowerPoint, etc. Además, en este control de auditables, yo puedo identificar el porcentaje de avance, si está pendiente o está completado este requerimiento. Puedo cargar las evidencias, que en este caso la evidencia es documental, entonces tengo que subir el documento. En este tablero también se convierte en un repositorio de información. Y además puedo acceder a un plan de acción en el caso de que no tenga este requerimiento desarrollado y voy a utilizar esta herramienta para desarrollar esta política. Más adelante vamos a ver cómo se visualiza el plan de acción. Los resultados de las encuestas son bastante fáciles de visualizar. Para la guía de referencia 1, por ejemplo, como es la guía de referencia 1, trata sobre los eventos traumáticos severos. Yo como patrón, como empresa, debo identificar y saber qué personal requiere atención. Entonces, debo saber el nombre de mi colaborador y qué es lo que requiere, qué atención necesita. Entonces, aquí en este ejemplo,
me da como resultado que en la sección 3 requiere atención y hay un esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento. Y en el resultado de la encuesta es que el trabajador requiere atención clínica en esta sección. También tengo aquí una opción para desarrollar un plan de acción para identificar los pasos a seguir para poder canalizar a mi colaborador para que tenga una atención especializada. Para la guía de referencia 2 y 3, los resultados se van a ver diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, con la guía de referencia 2 y 3 se evidencian los factores de riesgo psicosocial y en la 3, además, se evidencian factores para promover un entorno organizacional favorable. Entonces, voy a tener un resultado general, además, resultados por categorías, dominios, dimensiones y podré conocer qué preguntas corresponden a estas dimensiones, qué dimensiones corresponden a los dominios a qué categorías. De esta manera, yo tengo un panorama muy detallado de qué está afectando a mi empresa y voy a poder definir las acciones correspondientes para desarrollar un plan de acción. Se visualiza de esta manera. La calificación general va a estar de esta forma definida. De acuerdo a la NOM 035, los resultados pueden tener un riesgo nulo, un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto o un riesgo muy alto. Para cada uno de estos hay distintas acciones a tomar. Y obviamente, como este es un resultado general, pues las acciones están de forma general detalladas. Es mi guía para yo poder tomar acciones y definir qué hacer de acuerdo a los resultados que he obtenido en las categorías, luego en los dominios y en la plataforma me indica qué riesgo salió como resultado para cada una de las categorías. En esta parte que me indica ver dominios, si yo doy clic sobre la flecha, voy a visualizar el dominio que le corresponde a cada una de las categorías y la calificación para cada uno de los dominios. Y de la misma forma, puedo ver para las dimensiones y cuando doy clic sobre el detalle de las dimensiones, voy a identificar las preguntas. Los planes de acción. Nosotros hemos agregado en nuestra plataforma formatos de planes de acción como un valor agregado para que las personas encargadas del cumplimiento de la NOM 035 tengan una guía para poder definir acciones y poder contrarrestar y solucionar esos temas que tienen riesgo muy alto, alto, medio o bajo. Utilizamos la metodología de las 5 Ws y 2 Hs. ¿En qué consiste? En que sigo una serie de preguntas para identificar el problema y además para conocer un poco más sobre el problema. Entonces, en el plan de acción voy a identificar el problema, voy a hacerme la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo sucede el problema? ¿Por qué sucede el problema? ¿Dónde sucede el problema? ¿A quién le sucede? ¿Cómo sucede? Y también cuánto costará en recursos monetarios, en tiempo, etc. Esta herramienta me facilita el poder desarrollar un plan de acción. De esta manera es como se visualiza el plan de acción tanto en la sección de auditables como en los resultados. Tengo aquí todas las preguntas que les detallé hace un momento y es una guía para poder gestionar y definir un plan de acción. Tengo además, puedo identificar quién es la persona responsable
para el desarrollo y seguimiento de este plan de acción, fecha de inicio del plan de acción, fecha límite del plan, porcentaje de avance y además puedo aquí cargar la información. Entonces se convierte, además de una herramienta como valor agregado, en un repositorio de información. Tendré entonces en mi plataforma consolidada y alimentada con todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la NOM 035 de acuerdo a los requerimientos. Adicionalmente, todos los planes de acción los puedo visualizar de manera compilada y hacer una exportación. ¿Para qué una exportación? Porque al exportar a Excel, por ejemplo, puedo yo identificar ciertos campos para incluir en distintos reportes o informes que quiera desarrollar y presentar al directorio, por ejemplo. Además, puedo visualizar el resultado general de mi empresa en un gráfico. Y bueno, aquí puedo seleccionar si es en barras, si es en un histograma, en un pie, etc. Y identifico qué departamento es el que mayor riesgo tiene, entonces puedo enfocar mis acciones en ese departamento particular. Es una herramienta que ayuda a tomar decisiones. Muy bien. ¿Cómo se va a visualizar la plataforma cuando el colaborador ingresa para contestar las encuestas? Cada colaborador recibirá un correo electrónico con las credenciales, que significa voy a tener, yo como colaborador, tendré en el correo electrónico la página web que me direcciona a la plataforma, mi nombre de usuario y la contraseña. Cuando ingreso esos datos, visualizaré en primera instancia los términos y condiciones y el aviso de privacidad de uso de la plataforma como tal. Debo seleccionar en este recuadro y dar a aceptar. Posteriormente, voy a visualizar esta página, que es la página de bienvenida. Tengo el botón de buzón de sugerencias. Después explico de qué se trata el buzón de sugerencias. Tengo mis datos. Y si voy un poco más abajo, en este momento no les puedo enseñar, pero si voy más abajo tengo el resto de información que me corresponde como colaborador, que incluyen la fecha de ingreso a mi posición actual, la fecha de ingreso a trabajar en la empresa, el nombre de mi jefe, el nivel de estudios y otros datos más. Yo puedo modificar esos datos, no así mis nombres, mi nombre completo, ¿no? Un poco más abajo voy a visualizar la gestión de encuestas. Aquí tendré las encuestas que me corresponden contestar. En este caso es la guía 1 y la guía 2. Identifico la fecha en que está habilitada y la fecha de finalización. Y posteriormente veré la fecha de realización y el porcentaje de avance. Doy clic en el botón de ejecutar y visualizo la guía 1. La guía de referencia 1 es bastante corta, tiene 6 preguntas, puede extenderse a 20 preguntas. Las respuestas son de sí o no. Esta me tomará entre 2 y 5 minutos en contestarla. Debo reservar esos minutos para contestar la encuesta y terminarla. Entonces, al contestar, pues doy guardar y terminar encuesta. No tengo la opción para pausar la encuesta, por eso hay que reservar ese tiempo para completar la encuesta. Nuevamente, voy a la página de inicio y le doy clic en ejecutar para ir a la guía 2. En la guía de referencia 2, identifico las preguntas. En el caso de la guía de referencia 2, serán un poquito más de 50 preguntas
y en la guía de referencia 3 un poquito más de 70 preguntas. Las respuestas son de siempre, tengo que escoger entre siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca o nunca. Esta encuesta me tomará entre 15 y 20 minutos. Como es un poquito más larga, sí tengo la opción de guardar y continuar más tarde. Sin embargo, recomendamos que esta encuesta, una vez iniciada, la terminemos. Damos clic al terminar la encuesta en terminar encuesta y luego en volver. Con eso hemos terminado las dos encuestas y permanentemente mientras esté habilitada la licencia de uso de la plataforma NomLin, tendré el buzón de sugerencias habilitado. En el buzón de sugerencias yo puedo seleccionar y decidir si envío o no un comentario. Puede ser una sugerencia o una denuncia y si es que es confidencial o no. Este es un medio de comunicación que está disponible y habilitado para facilitar la comunicación entre los colaboradores y la empresa. Esta información la recibirá las personas que estén encargadas de gestionar la NOM 035. Los beneficios que tiene el uso de nuestra plataforma NomLin es un manual autogestionable de los requisitos y evidencias para cumplir con esta norma. Tengo una óptima administración de las encuestas por medio de los eventos, así como lo vimos. Las encuestas están disponibles 24 horas al día, 7 días a la semana, son fáciles de realizar y están 100% pegadas a la Secretaría del Trabajo. Los resultados, como les había explicado, están basados en indicadores del desempeño. Se los puede visualizar en tiempo real. Son efectivos y fáciles de visualizar. Además, a través de la plataforma puedo elaborar y dar seguimiento a los planes de acción para mitigar los riesgos identificados, tanto a nivel general, en las categorías, dominios y o dimensiones. Aquí vale recalcar que los planes de acción deben ser enfocados en estas dos áreas, categorías y dominios. No así en las dimensiones, porque esto no lo pide la NOM 035, sin embargo está disponible porque facilita el trabajo, facilita identificar los problemas de raíz. Además, a través del buzón de sugerencias voy a tener una comunicación con el colaborador y esto también me ayuda a un branding empresarial porque puedo, a través de los resultados de las encuestas, voy a generar lealtad y compromiso e incrementar la retención y productividad, porque como empresa me voy a dar cuenta de cuáles son las áreas de oportunidad para trabajar e incidir en el bienestar de mi personal. Y con esto concluimos esta breve charla sobre la NOM 035 y el uso de la plataforma NomLin. Muchas gracias.